Nuevo bloque de Like a las 10, es momento de hacer un pequeño viaje. Habitualmente lo tenemos los jueves, pero hoy la convocatoria llega un martes, porque ayer te contábamos entre las noticias y lo que se estaba charlando un poquito en Twitter, que se espera para este martes una tormenta solar. Así que lo convocamos a Walter García para conocer un poquito más acerca de la actividad del Sol y las posibles consecuencias que puede tener en el planeta Tierra. Walter, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día para todos, un gusto volver a estar con ustedes y más este martes. ¿Es para alarmarse? ¿Es algo más habitual de lo que uno cree? Tormentas solares. Charlemos un poquito. Muy bien. Bueno, entendamos que nosotros tenemos como compañero, nuestro sistema solar está basado en posee, digamos, en su centro un cuerpo celeste que tiene luz propia denominada estrella, que nosotros le hemos bautizado como el Sol. El Sol emite constantemente radiación. Esta radiación, la radiación solar, puede estar constituida por rayos X, rayos gamma, tipo diferentes radiaciones que emite en distintas longitudes de onda, y esto se debe justamente a la fusión de átomos de hidrógeno convirtiéndolos en helio. Entonces, esta radiación, que obviamente es propicia para la vida, por lo menos en ciertas condiciones, el Sol no es un elemento o un cuerpo estable, como tampoco es la Tierra, porque sabemos que la Tierra tiene, por ejemplo, sismos, volcanes activos, Ujú. maremotos, tsunamis, etcétera, ¿no es cierto? Así todos los cuerpos del sistema solar también tienen, digamos, su actividad. Pero en las estrellas, que es lo que más nos interesa, las estrellas a su vez se comportan cada una de una manera distinta o podemos agruparla de una manera diferente. ¿Qué quiere decir? Hay estrellas que son más activas. Nuestro Sol, por ejemplo, si vamos a tomar como referencia, tiene 11 años su ciclo. Significa que luego vuelve a descender y en ese ciclo de 11 años desciende digamos, su actividad y vuelve a su pico máximo. Actualmente nos encontramos en ese pico máximo. Y como yo decía, para no estirar mucho el tema, las restantes estrellas hay estrellas que poseen periodos más largos de estos ciclos y periodos más cortos, siendo de días o tal vez meses. Bueno, obviamente es mucho más difícil ahí que se propicie la vida, ¿no es cierto? Pero bueno, eso tal como la conocemos. Pero volvemos a nuestro Sol. Entonces, ¿qué pasa en este ciclo que nos encontramos ahora? Entendemos que estamos en el pico, en el periodo activo. La emisión de radiación solar es mayor. Si, por ejemplo, nosotros colocáramos en el espacio un astronauta que se encuentre muy alejado de la Tierra, más alejado que la Luna, lamentablemente, por ejemplo, en el telescopio James Webb haciendo reparaciones, tendría que hacerlo en breves minutos, porque de lo contrario se encontraría en un riesgo potencial de vida por la cantidad de radiación que está recibiendo. La Tierra, digamos, está defendida, nosotros estamos protegidos gracias a un campo magnético y al cual nosotros denominamos científicamente cinturón de Van Allen. Este cinturón, que parece un dibujito como un 8, para que nosotros Ujú. podamos entenderlo, ¿no es cierto?, hace que la radiación, y si hay una gran actividad, eso es como si fuese un globo. Se reduce, se deforma, pero digamos que la Tierra sigue estando protegida. Si no tuviésemos esto, lamentablemente la vida como la conocemos no existiría en la Tierra. Ahora, ¿cuál es el factor más importante? Vamos ahora sí a la pregunta que vos me dijiste. ¿Qué sucede entonces cuando tenemos ahora una actividad solar? Que dentro de las actividades existe otra materia llamada eyección de masa coronal. Son efectos, son momentos en los cuales se produce una gran radiación, una expulsión importantísima de radiación, que esa directamente, si un astronauta estuviese en la James Webb y la recibiría, y lo, el tiempo de vida de él sería cortísimo, literalmente. Entonces, ¿qué pasa ahora con la Tierra cuando hay una actividad? Bueno, sabemos que nos habla el cinturón de Van Allen, pero los satélites no. Lo que puede llegar a suceder, lo más grave que puede llegar a suceder, siempre y cuando sean condiciones, digamos, las que ya se conocen dentro de los tiempos activos del Sol, que los satélites lamentablemente se reseteen, que algún satélite salga de órbita. ¿Por qué? Porque justamente la radiación es energía
positiva, energía cargada. Entonces puede hacer encender los equipos sabiendo que están apagados, o si están encendidos puede producir un cortocircuito, quemar algún circuito, o hacer, como dije yo, por ejemplo, dañar una cámara, no tengamos internet. Una de las cosas comunes, si nosotros nos están viendo por televisión, si tenemos en este momento una eyección de masa coronal que está llegando a la Tierra, es muy probable que nos dejen de ver. Porque justamente se produce esa interferencia en las señales, justamente de radio, de televisión, todas señales de comunicación caen. Es parte, digamos, de este tipo de situaciones. Pero bueno, por suerte el hombre ha evolucionado y bueno, en vez de utilizar satélites en ese momento, utiliza otro tipo de comunicación un poco más antigua, que son cables o determinadas antenas que se comunican punto a punto. Pero bueno, eso es lo que produce. En un año, ahora no lo recuerdo bien, que fue en Estados Unidos, que produjo un gran apagón y fue justamente una eyección de masa coronal que impactó a una cierta latitud del hemisferio norte, produciendo justamente un apagón directamente en una de las plantas eléctricas o centrales eléctricas que producía Estados Unidos, teniendo aproximadamente un tercio de toda la luminosidad que posee o la corriente eléctrica que recibe los Estados Unidos, un tercio haya caído. Es parte de esto, o sea, esas son las consecuencias. O sea, si nosotros vamos a suponer que estuviésemos en Barcelona sentados tomando sol y viene esto, ¿qué nos va a producir? Y no, sabemos que realmente el sol es riesgoso en todo momento y nos dicen los médicos que constantemente tengamos, digamos, protector solar y todo eso. Entonces, a eso vamos, ¿no es cierto? No va a producir algo más que ello, todo lo contrario. Walter, ¿y existe alguna otra percepción que se pueda tener de la Tierra de estos fenómenos, más allá de las consecuencias en las comunicaciones? No sé, en las auroras, por ejemplo, ¿tienen un mayor impacto? Es correcto. Las auroras justamente se producen por radiación. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando el Sol emite, digamos, hay una tormenta solar, entonces significa que está emitiendo más radiación de lo debido, o se produce lo que se llama una expulsión de materia en grandes cantidades llamada emisión de masa coronal. Eso, justamente al llegar a la Tierra y pasar por el cinturón de Van Allen, que dijimos que era un 8, que justamente el cinturón del 8 son los polos, el polo norte y el polo sur terrestre. Bueno, cuando llegan a ese lugar es donde se efectúan las auroras, que no sean las auroras boreales como las auroras australes. Y, por supuesto, la actividad es muchísimo mayor, queriendo decir con ello que pueden llegar a latitudes más altas. Comúnmente hay ciertas latitudes que son visibles y hay que viajar hasta allí. Como por ejemplo en el Polo Sur, para nosotros tendríamos que estar directamente muy próximos al polo en la Antártida. O sea, por ejemplo, en la base Marambio no se verían, pero si tenemos una tormenta significativa, sí nos encontramos con que no solo Marambio, hasta la puede ver Tierra del Fuego. A eso es lo que voy. Bien, Walter, la única duda que me queda es si estas consecuencias, tanto en las comunicaciones como en las auroras, ¿se da de igual forma en ambos polos o depende de la posición de la Tierra cuando finalmente se produce la tormenta solar? Predominan más en el Polo Norte. Eso no sé, no, iba a decir no sé, pero bueno, eso no será, o sea, quiero imaginar un poco por el magnetismo que tenemos, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una brújula, vamos a darnos cuenta que la misma apunta hacia el norte, o sea, el polo magnético. Así que bueno, inclinémonos por esa respuesta en sí, por el motivo, hay más actividad en el norte que justamente en el sur. Bien, Walter, aprovechamos la oportunidad también para que nos cuentes un poco acerca de estas lluvias de meteoros. Linda agenda. Bien. Exacto. Vamos a, justo hay un tema importantísimo al respecto, o un punto. Para poder ver lluvia de meteoros, recordemos que lluvia de meteoros son pequeñas partículas que son restos cometarios o de asteroides que se precipitan a la Tierra cuando justamente dicho cuerpo atravesó la órbita de la Tierra. Estas partículas que tienen el tamaño de un grano de arena al ingresar a la atmósfera produce ese efecto que nosotros le decimos, por ejemplo, lluvia de estrellas. Bien,
Pero para poder verlas y apreciarlas, al ser algunas tenues, siempre se recomienda estar fuera de sitios urbanos, o sea, de contaminación lumínica. Pero justamente este 28, del 28 al 30, en especial el día 28, se producen picos de 3 lluvias de meteoros. El mismo día. Esto significa, y justamente dentro de 2 días después va a haber un cuarto. Esto significa, en breve síntesis, que vale la pena alejarse. Y como si fuese poco, otro dato no menor, que no vamos a tener una luna en fase, digamos, llena o más de un 50% de fase visible o iluminada, sino mucho menos. Entonces, estamos hablando de menos de un 10% de fase lunar. Y esto ayuda muchísimo para poder apreciar estos eventos. ¿Cuáles son? Muy sencillo. Tenemos las lluvias, las Piscis australias, las gamas dracónidas y las deltas acuáridas, todas ellas aproximadamente el mismo día. Y por último, las alfa capricornidas, todas ellas entre el 28 y el día 30. Estas fechas no significa de que si yo voy un día antes o un 29, no las voy a ver. Son los que se denominan picos, los momentos donde justamente la Tierra atraviesa mayor densidad de nube. Entonces vamos a ver más actividad. Pero desde el día 25 o al día 1 de agosto vamos a seguir apreciando estas lluvias. ¿De acuerdo? Pero bueno, ese es el momento. Y la verdad que vale la pena porque justamente las Piscis australidas, las delta acuáridas y las alfa capricornias, ambas, estas tres, se encuentran las regiones sobre nuestra cabeza y esto quiere decir que son visibles por completo. Las alfa draconias pertenecen a una región que es la constelación del dragón, que lamentablemente pertenece al hemisferio sur, al hemisferio norte, disculpe. Entonces, ¿qué pasa? Al pertenecer a otro hemisferio, solamente podemos vislumbrar aquellos meteoros que tengan dirección hacia el hemisferio sur. O sea, que lo que se produce en otra dirección, lamentablemente no es visible. Entonces es mucho más reducida o menos atractiva. Así que por eso justo estas tres que pertenecen las regiones a nuestro hemisferio sur, sí va a ser muy interesante porque sin importar dónde miremos, vamos a ver meteoros en el cielo. Walter, entonces la referencia es simplemente buscar un lugar oscuro, con poca luz artificial y mirar hacia arriba, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Exacto. Lo mejor es ponerse una reposera, sin ningún instrumento óptico, porque la lluvia de meteoros se ve a simple vista, así se aprecia. Ponerse una reposera bien inclinada como si fuese una cama, bien abrigados también, recordemos que va a ser frío, sí. Entonces bien con batas, con todo, en familia o juntitos, qué mejor que ello, y abrazaditos, y mirar el cielo, lo más posible podemos decir que hacia el cenit, significa hacia nuestra cabeza, pero vamos a ver en todas direcciones. O sea, objetos que apunten o tienen una traza que va, por ejemplo, de este a oeste, de oeste a este, norte a sur, sur a norte. O sea, vamos a ver hacia todas las direcciones porque son tres lluvias que nos van a embellecer la noche. Bien, genial. Bueno, con un poco de romance también para disfrutar este espectáculo en el cielo. Walter, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. A ustedes y nos vemos la próxima. Chau, chau. Pasó Walter García, todo lo que te contó y muchísimo más lo podés encontrar en nuestras redes sociales. Cada una de las columnas se comparte en nuestro canal de YouTube, así que todo lo que estuvimos charlando con Walter lo podés encontrar allí en el canal de YouTube de Like a las 10. Vamos a hacer una nueva pausa, nos queda mucho más para compartir. Hasta las 12 les hacemos compañía.